continuando con el ingeniero y yendo en la misma línea en que nos habíamos quedado antes de la pausa, queríamos decirle, ingeniero, con algo que sucedió y relacionado precisamente con el azufre. Como bien usted sabe, la planta sigue trabajando igual, con o sin el desulfurador. Incluso sabemos que el azufre tiene más poder calorífico que el carbón. Entonces, hubo un ruido en estos días con relación a que la planta estaba parada porque no tenía el desulfurador. Y después salió una nota de Itabo, de Punta Catalina, diciendo que lo tenían. Nosotros creemos, desde el punto de vista de país, que se debe ser claro con la información y que esos ruidos no deben aparecer de esa manera. Creemos y tenemos información de que la planta, hay una falla desde el punto de vista de la contratación, que son los repuestos, pero nos resultaba cuesta arriba pensar que la caliza, hubiera dificultades con el suministro de la caliza. ¿Qué usted nos puede decir en base a lo que usted estaba diciendo y tanto que usted ha manoseado eso, ligado desde la academia y con relación a medio ambiente? Fíjese, por eso es importante que la desulfuradora esté siempre funcionando y además de cualquier problema que pueda tener mecánico o operacional, el tema es el suministro del cal. La cal es importante, es imprescindible, por lo tanto, si hay un mal problema de abastecimiento puede pasar eso. Ahora, no debe dejar nunca de operar la desulfuradora porque entonces no se cumplen los 400 miligramos por metro cúbico normal, entonces va a ser grande, sobre todo porque están usando un carbón azufroso, que era un tema que también es bueno tratar, porque dependiendo del tipo de carbón es mayor o menor el nivel de emisiones. En esa escala, ¿por dónde andamos nosotros con los medios, por ejemplo? Sí, por ejemplo, el carbón que se adquirió en la última licitación, había uno de alto contenido de azufre, otro de menos contenido, y se dijo que era para probar justamente la desulfuradora, pero que después se iba a usar el de menos contenido de azufre. De hecho, lo que nosotros hemos recomendado es que nada más que se compre de bajo contenido de azufre por dos razones. Primero, porque se tiene que usar menos cal. Segundo, porque hay menos nivel de emisiones de otros componentes. Sí, cuando se habla de emisiones son los gases que vienen por la chimenea. Si no hay desulfuradora, entonces o menos se va, exacto, si se va sin ningún tipo de proceso, entonces no se capta esa cantidad. El problema de la lluvia ácida. Exacto, entonces por eso es de todas maneras usar un carbón que no tenga tal vez más de un 1% de azufre. Había uno que tenía hasta un 4 o un 5% de azufre, o sea que evidentemente que por eso es tan importante que la desulfuradora funcione con este lote de carbón que tenían hasta ahora adquirido. En una nueva licitación veremos. El otro tema es lo que hablaba del monitoreo continuo. Sí. La transparencia es lo importante en este caso, porque no hay por qué ocultar información si usted tiene la forma de que tenga acceso libremente a lo que está pasando, por lo menos en el sistema de control de calidad de aire, que es lo más, vamos a decir, lo que la población, lo más crítico para la población. Yo creo que eso es lo que lleva mucho a suspicacia, porque ocultan. Entonces tiene que haber transparencia en lo que es el monitoreo de las emisiones. Y bueno, pasamos entonces al tema de la ceniza. Exacto. En ese sentido, en las visitas que usted ha hecho con relación a la calidad del aire, ¿hay en el cuarto de control alarma por esos realmente valores? Yo lo que he visto son las pantallas remotas, o que me han mandado la información. Yo no he estado realmente. Es una decisión del operador de pensar en esto, qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Pero sin embargo, sí conozco el sistema que tienen, ese sistema de control de calidad de aire, y evidentemente no hay ninguna dificultad para, primero, el monitoreo es continuo, segundo, que se pueda esa información pasar al público. Sí, pasa a la pantalla. Aun cuando tú no des otros datos de operación de la planta, por lo menos eso sí es crítico. Eso sí es crítico. Es muy sensible para la población y el ambiente. Bien, la ceniza también fue algo que recomendamos desde que se evaluó el estudio de impacto ambiental por la UAS, cuando se estuvo disponible ese estudio. Y lo que recomendamos es buscarle uso a la ceniza, porque si no se le busca uso, entonces realmente eso se convierte en una montaña de ceniza y es un problema, se convierte en un problema. Hay dos tipos de ceniza.
sea, lo que es la ceniza volátil y la ceniza del hogar o escoria. La volátil es toda esa que va a salir, ya por sea la chimenea. Ya sea recogida en la desulfuradora o en los filtros de sacos. Sí, exacto. Entonces la que se recoge en los filtros de saco o de manga, esa se puede usar directamente sin ningún problema en la cementera en sustitución del clinker. Pero también se puede usar en otros componentes de mucha demanda en la construcción, como son paneles de chirro que utilizan eso como base o sustento. De hecho, había una intención de comprar esa ceniza para producir paneles de chirro en Estados Unidos, toda vez que en Estados Unidos hay menos producción de plantas de carbón. Y sin embargo, lo que yo le planteaba en una conversación que tuve con un grupo era que mejor era entonces instalar una fábrica para hacer paneles de chirro aquí y exportar hacia Estados Unidos. Así se le agrega valor agregado. Claro, y se crea empleo. Valor agregado. Y además que es más económico, porque entonces, en vez, saliendo de la planta, iría a la planta de chirro que podría estar cerca de la fábrica. Exactamente. La fábrica de chirro podría estar cerca de la planta de carbón. Entonces, otro tema es que aún la que está mezclada con yeso, se puede usar también en la fábrica de cemento y en otros usos, porque en la producción de cemento, además del clinker, se usa yeso en los molinos. En los molinos de cemento se usa yeso en una proporción, y lo que es un poco más complicado es trabajar con la ceniza que ya tiene yeso, sulfato de calcio, que realmente sale como sulfito, se convierte en sulfato porque se oxida. Y como trabajamos, esta es una desulfuradora vía seca, no es una sulfuradora vía húmeda. Exacto. Entonces evidentemente se va a producir sulfato al final del proceso. Se puede usar sin muchas dificultades, tú diseñando la composición de la mezcla de clinker con yeso en los molinos de cemento. Es difícil trabajarlo, pero no necesariamente desechable. No. De hecho, yo le puedo decir hacer un relato de una experiencia que tuvimos en los años 80, cuando yo era gerente de planta de la Fábrica Dominicana de Cemento, que usamos la ceniza de Itabo 1, cuando comenzó a producir por unos tiempos para hacer un cemento que denominamos poltrampuzzolánico, que se usaba para no fines estructurales, pero que se podía usar para pañetes, para caseras y contenes. Y hasta un 5% de ceniza en la mezcla no da ninguna dificultad desde el punto de vista de resistencia estructural. Esos estudios se hicieron y se documentaron en el año 85, me parece que fue. ¿Usted recuerda que yo le había hecho una enciclopedia el hombre? Sí, claro. Es que cada vez que invitamos a alguien aquí al programa, si se han fiado, son personas que son expertos en su tema, en su área. Que aportan. Claro. Entonces, no sé si te acuerdas, sí, que tuvimos una conversación que yo le comentaba, tener cuidado con el uso de la ceniza para construir viviendas donde van a estar personas adentro, cuidando la calidad de aire interior. Pero qué bueno que hizo la observación ahora, que es muy interesante, en la diferencia de ceniza y la ceniza que usted recomienda que se use, que es la ceniza volante que viene o después del precipitador electrostático. Sí, porque va a estar en la composición del cemento siempre hasta un 5%. O sea, y es desde el punto de vista similar a la misma composición del clinker. Ahora, ¿qué pasa? Que también la ceniza depende del carbón que se usa. No todos los carbones tienen la misma composición. La ceniza va a depender mucho de la composición. Si tiene contaminantes es lo que trae el carbón. O sea, sí, exacto. Entonces no todas tienen la misma composición. Hay minas específicas que sí el carbón es bastante contaminante, pero hay otras que no. Entonces lo que hay es que tratar de hacer una especificación del carbón que tú quieres y que tenga primero bajo contenido de azufre y metales pesados lo menos posible, que tenga trazas nada más. Porque también a veces se hace unas evaluaciones muy subjetivas, vamos a decir, de informes técnicos de una sola muestra. Entonces, sí, eso es recurrente. Entonces se hace un alboroto, un ruido, sin necesidad,
Y resulta que cuando tú te vas al fondo, desde el punto de vista técnico, no hay tal ruido. Entonces, resumiendo un poco, Punta Catalina desde el punto de vista técnico, es decir, desde el punto de vista de tecnología y conocimiento, se puede cambiar a gas. Sí, desde el punto de vista de tecnología se puede. Exacto. Ahora, lo que pasa Desde es el punto que de vista económico sería un desastre. Entonces, no se puede porque como explicó el ingeniero, aquí se despachan por una lista de méritos. Hay un orden y la que produce más barato es la primero que entra. Entonces, si se cambia de carbón a gas natural, Punta Catalina, que está la número 1, bajaría ciertos números que entraría a menor capacidad. Sí, de las 700 entraría con 300, 200. O cuidado si a veces hasta una de las dos tendría que salir. Pasaría a marginal y entonces se produciría de que quizás, por lo que él acaba de decir ahora, que haya que sacar una, tú la tengas por debajo del mínimo técnico. Pero entonces también, desde el punto de vista ambiental, al gas natural se contamina menos, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la factura también, dígalo usted. Sí. No, pero está bien, el tema es ese, que todo depende de precisamente ya marginando o estando como está. Exacto. O sea, que el tema básicamente es económico. Es económico, ok. Pero, bueno, esos detalles que usted ha dicho. Y vamos a ir a una pausa. Luego, cuando regresemos, el ingeniero en unos minutos nos va a hablar sobre el tema que se dio con la CIBOR y medio ambiente. ¿Qué fue lo que pasó? Esa planta, ¿qué es lo que pasa? Así que te esperamos a la vuelta.